Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la sesión número 4. En esta ocasión revisaremos el texto de Óscar de la Borbolla y también daré algunas precisiones sobre la actividad número 4. Parto del presupuesto de que ya leíste el texto y también ya entregaste tu actividad. En ese sentido, voy a analizar el texto atendiendo únicamente a las palabras claves. Después iremos dando muchas más técnicas, pero de momento vamos a partir de las palabras claves. Si recuerdas, en la sesión pasada indiqué que las palabras claves son aquellas palabras que me van a permitir reconstruir el texto o explicar el texto de una manera sencilla, clara y directa. Y estas palabras las voy a rescatar a partir del análisis de mi título. Yo veo que comunicación es el concepto importante o es el tema del texto, pero el matiz es la palabra inalcanzable. Cuando yo comienzo a preguntarme por qué la comunicación es inalcanzable y lo puedo explicar a partir de algunas palabras, entonces estaré encontrando algunas palabras claves. La primera palabra que me permite explicar por qué la comunicación es inalcanzable es torpe puente. Pero esa comunicación, para que deje de ser torpe, necesita entendimiento. Y el entendimiento requiere un antecedente compartido. ¿Por qué el entendimiento con el antecedente compartido se va a complicar o se va a tornar inalcanzable? Por la personal ordenación del mundo, tanto del emisor como el receptor. ¿Cuál es la alternativa que tenemos para que emisor y receptor, por esta ordenación personal del mundo, puedan entenderse y configurar un antecedente compartido que les permita cambiar este torpe puente y convertirlo en comunicación? Necesitamos el empuje de la poesía. Ahí yo tengo mi texto. Por supuesto que si lo quiero explicar, tengo que rescatar algunas ideas principales. Si rescato las ideas principales del texto, tengo que lo más fácil es lo más difícil de comunicar. La comunicación depende del grado de conocimientos, experiencias y reflexiones. El verdadero entendimiento requiere antecedentes compartidos. Leemos a partir de nuestra personal ordenación del mundo, experiencias, estropicios, sueños. Existen dos caminos: acepto el discurso barato o intento el empuje de la poesía. Comunicación es hacer posible lo imposible, es decir, moldear el tosco puente de la palabra, aceptar mi personal ordenación del mundo, despertar mis sentidos al otro y dejar una huella mediante la pregunta constante. Esto es la comunicación a partir del concepto de poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es un arte que trabaja con la palabra. De esta manera, para comunicarme, necesito moldear la tosca palabra. ¿Y cómo la voy a moldear? A partir de mi personalidad o mi personal ordenación del mundo y el despertar que tengo que tener al otro, a partir de la huella que pueda dejar en él o la huella que él pueda dejar en mí mediante la pregunta constante. Entonces, este puente debe de ser capaz de consolidar un antecedente compartido. De lo contrario, emisor y receptor nunca podrán entenderse. Y necesitan entenderse para que este puente sea capaz de compartir conocimientos, experiencias y reflexiones, aún en lo más difícil que es lo más fácil. Entonces pasemos a contestar las preguntas. Espero que con esto haya quedado claro el texto. La comunicación es inalcanzable cuando se queda en el terreno de lo fácil. Cuando por el contrario está en el terreno complicado, que es el empuje de la poesía, la comunicación puede hacerse posible a partir de trabajar con el lenguaje, trabajar con la ordenación personal del mundo y vincularla con el otro, y sobre todo estar en constante pregunta, duda y sospecha. Así es una manera en la que yo podré alcanzar la comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación? Según Borbolla, un tosco puente de palabras para entregar un mensaje.
¿Cuáles son los elementos implicados en la comunicación con base en el autor? En la misma definición de comunicación ya los tenemos. Puente quiere decir que hay un emisor y un receptor. Palabras me indica que hay un código y hay un canal. Emisor y receptor, el emisor quiere dar un mensaje a un receptor de un mensaje. Recordemos que ese mensaje siempre tiene una intención. Por supuesto que para que receptor y emisor puedan tener contacto o retroalimentación, necesitan entenderse. Para entenderse necesitan fabricar un antecedente compartido, que sería el contexto. Y por último, de acuerdo con Borbolla, ¿cómo es posible la comunicación? Requiere del empuje, es decir, convertir en arte el tosco puente, es decir, la palabra. A partir de la palabra, tengo que hacer arte. ¿Cómo voy a hacer arte? Fabricando con el lenguaje un antecedente compartido. Y para fabricar el antecedente compartido, tengo que despertar mis sentidos. Pero en el otro. Pues bien, espero que haya quedado claro el texto, y si no, por favor hazme llegar tus dudas para que podamos compartir este texto y podamos explicarlo. Pues bien, vamos a dar paso a la actividad número 4, y para esto vamos a trabajar con un ejercicio que he denominado hago posible lo imposible. Las instrucciones son sencillas. Vas a elegir uno de los siguientes ejemplos: la simpleza de un círculo, el aroma que despide un frasco de azúcar al abrirse, o la lenta rapidez con que la forma de una nube se disipa. Eliges cualquiera de estos tres y lo que vas a hacer es escribir en tu cuaderno cómo lo explicarías. ¿Cuál es el reto? Enfrentarnos a lo difícil que es comunicar lo más fácil. Para comunicar lo más fácil tienes un elemento a tu favor: la poesía, es decir, moldear el tosco puente de la palabra. Ya que hayas terminado tu explicación, le asignas un título creativo y por último respondes la siguiente pregunta: ¿cuáles son las barreras de la comunicación que experimentaste al escribir el texto? Recuerda cargar tu actividad en Classroom siguiendo las recomendaciones de la toma de fotografías y también respetando la fecha de entrega. Cualquier duda, déjala en los comentarios o házmela saber por la plataforma de Classroom. Nos vemos la siguiente sesión.